buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Teogonía Universal. Les compartimos que también estamos en radio web, en nuestra radio, por si desean escucharnos por esa vía. Para el día de hoy vamos a platicar de un tema que es verdaderamente muy interesante, las formas de la religión. ¿Por qué existe una religión? ¿Le es inherente al hombre? ¿Es una invención? ¿Es parte simplemente de la cultura? Y para platicar de hoy de ese tema me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besún Artea. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, un honor tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Y bueno, pues entrando rápidamente en el tema, Padre, ¿por qué existe una religión? ¿Por qué existe la religión? No hay una sociedad en ninguna época en la humanidad que no tenga un concepto y un desarrollo de religión. ¿Por qué existe? Bueno, algo hablamos la semana pasada sobre esto, poquito lo tocamos, ¿verdad? Pero decíamos cómo el ser humano tiene esa necesidad de una vida trascendente y eso pues lo relaciona con la existencia de un Dios, es decir, de un ser sobrenatural trascendente que responda a ese anhelo del ser humano, ¿verdad? De una vida más allá de la vida terrena. Entonces el ser humano sabemos que es un sujeto de costumbres, ¿no? Como dijo el filósofo, necesita relacionarse y al relacionarse obviamente que tiene que organizarse, ¿no? Si vamos a ser socios tú y yo de esto, pues primero pues nos tenemos que organizar y ver cómo hacemos, qué tema vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, etc. Entonces, el hecho de que el ser humano con su naturaleza sociable quiera compartir esta fe y estos valores trascendentes hace que se organice, y esta organización en el plano de las creencias religiosas es lo que origina la religión. ¿Es una necesidad del espíritu o el espíritu intuye la necesidad de esta creencia? Pues yo creo que lo de la religión es fruto de la naturaleza del ser humano. O sea, yo personalmente no necesitaría, y eso lo dice mucha gente hoy, jóvenes, que creen en Dios, pero que no practican ninguna religión. Es decir, ellos viven una relación con el ser sobrenatural, pero a nivel individual, ¿no? Entonces, pienso que no es absolutamente necesario ser creyente y tener una religión. O sea, el espíritu intuye y sabe perfectamente que existe Dios sin que le demos toda una parafernalia. Claro, es que primero es el hombre y luego la religión, no al revés. Por supuesto. Entonces, si el primero es la fe y luego es la religión. Entonces, primero el ser humano siente la necesidad de esta relación, y esa relación precisamente es la que llamamos religión. ¿Por qué? Porque inherente al ser humano está esa necesidad de tener formas concretas de relación, ¿no? Algo en que apoyarse, algo en cómo expresarse, no sé, es como decir las lenguas, cómo han nacido las lenguas. Si el ser humano cada ser humano viviera en una isla del Pacífico, pues no existirían las lenguas, ¿verdad? Porque no necesitaría relacionarse, pero al vivir juntos, pues entonces inventamos las lenguas, y de esa manera pues también inventamos las religiones, porque son una experiencia que nos facilita esa relación compartida con lo sobrenatural. Ahora, cuando se habla de una religión, una creencia debe ser de muchas formas. Una es porque yo la intuyo, o el ser humano o el espíritu humano la intuye y la va desarrollando, pero otra parte es porque algo se lo dicta, de alguna forma lo conoce. ¿Cómo surge este proceso de la creación o la formación de una religión? Bueno, sí, pues por eso, ¿verdad? Que en la realidad tenemos religiones que llamamos reveladas,
y religiones no reveladas o religiones naturales, ¿verdad? Entonces, comentamos hace un rato, ¿no? Cómo sería, pues así medio chistoso, ¿verdad? Que el ser humano le dijera a Dios que se nos revelara. Bir insafsızın elinden bekledim sevgili. Su vida se siente tan frágil, tan vulnerable, que necesita un ser superior y le dice, a ver, ¿dónde estás? Manifiéstate a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues como que eso no es lo normal, ¿verdad? Que el ser humano se invente a Dios. Lo normal es que Dios sea el que se manifieste, porque nosotros creemos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al crearlo, ya ha comenzado esa manifestación dentro de nuestra tradición judeocristiana. Eso es clarísimo, ¿no? Pues tal como empieza la Biblia, pues no existía nada y Dios comienza la creación con la luz, etcétera, tal como nos lo cuenta esa especie de parábola de la creación en 6 días, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de las religiones reveladas, que son, diríamos, lo normal dentro de lo que es el fenómeno religioso. O sea, que el ser humano, el Dios se revela al ser humano porque quiere compartirle lo que es, y esa felicidad que el ser humano no la puede experimentar en totalidad si no la recibe de Dios, ¿no? Entonces, por eso tenemos pues estas religiones que llamamos reveladas. Prácticamente hasta el día de hoy se reconocen como reveladas pues el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Correcto. Son las tres grandes, los tres grupos religiosos que tenemos hoy en el mundo hasta el día de hoy, de tal manera que la mayoría pues de los creyentes religiosos estamos en estas religiones llamadas reveladas, bueno, dentro del, diríamos, sobre todo del mundo occidental, ¿verdad? Porque después en el Oriente, pues sí, sabemos que hay muchas religiones en Asia, particularmente en África, que todavía tenemos poco conocimiento de ellos, pues que también suman muchos millones, ¿verdad? Sí, pero también existe un concepto desafortunado, muy grave, de la forma en que a veces los que participamos o vivimos un credo, una religión, vemos a los otros. Uh-huh. ¿Esto qué es? ¿Es un error cultural? ¿Es una falla? En realidad, una religión revelada, ¿cómo ve a otra? Bueno, pues ¿cómo convive con ella? Yo no sé cómo lo verán los demás, ¿verdad? Pero dentro del cristianismo ha habido una gran evolución en las últimas décadas gracias al Concilio Vaticano II, ¿no? De tal manera que, bueno, pues quizá nosotros crecimos con esa idea de que pues había que ser cristiano católico de todas maneras, si no tu salvación eterna estaba en peligro, ¿no? Entonces, ahora tenemos una doctrina muy ecuménica, es una palabra que no se usa mucho, pero en el argot, diríamos, teológico de la Iglesia se usa mucho este término del ecumenismo, que quiere decir tener una actitud de aceptación, de respeto, de colaboración inclusive con otros que tienen otra fe, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el Concilio Vaticano II, en el documento primero más importante, que es sobre la Iglesia, se nos habla de la relación con los no cristianos, ¿verdad? Y nos dice, los que todavía no han recibido el Evangelio están también ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Sin duda está en primer lugar el pueblo al que se confiaron la alianza y las promesas del que nació Cristo según la carne, que son los judíos. Si se tiene en cuenta su elección, es un pueblo amadísimo para Dios a causa de los padres. Imagínate que con todo lo que en la historia hemos visto, ¿no? Y todavía se practica a veces en algunos lugares en contra de los judíos, y aquí dice este documento, el pueblo amadísimo para Dios a causa de los patriarcas, ¿no? Pues Dios no se arrepiente de haber dado sus dones y de haber llamado.
pero el designio de salvación abarca también a aquellos que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confiesan profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que ha de juzgar a los hombres en el último día. Dios no está lejos tampoco de quienes buscan entre sombras e imágenes al Dios desconocido, pues les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Entonces, en este tercer grupo están los musulmanes, practicantes del islamismo, que también pues los reconoce con un gran valor religioso la Iglesia, es decir, la actitud de la Iglesia como tal es una actitud abierta de reconocimiento de sus valores y totalmente lejos de cualquier sentimiento o actitud de hostilidad hacia ellos, ¿no? Por eso, pues en las reuniones que han tenido los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, con los jefes de otras religiones o de otras iglesias, pues se ha puesto de relieve eso, que lo que hay que evitar de todas maneras es la hostilidad, sentimientos y actitudes de hostilidad y claro, por supuesto, guerras como las ha habido, nunca más han dicho la guerra en nombre de Dios, ¿no? Quiere decir esto, o sea, que en la realidad los cristianos no vemos al Islam como señores malos que nos van a hacer daño simplemente porque sí, y que jamás hemos tenido esa idea y que es una falsa información. Por supuesto, que la Iglesia hoy día pues no los ve de ninguna manera así, ni tampoco los ha visto. O sea, la Iglesia ha tenido, como lo dice más adelante, ha tenido esa inquietud de compartir la buena nueva del Evangelio, porque Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, la Iglesia nunca ha visto a otras religiones como enemigos, sino que ha tratado de descubrir las relaciones que hay, lo positivo que hay, pero pues dentro de nuestra fe y de la doctrina del Evangelio, pues creemos que si Jesucristo vino a este mundo y nos enseñó esta doctrina, pues la vamos a compartir con los demás, ¿no? No la vamos a imponer. Quizá en algún tiempo, pues sí sabemos que el magisterio de la Iglesia pues se pasó de celoso, ¿verdad? Digamos, y creyó que todo el mundo tenía que convertirse, ¿no? Y pues se dieron cosas muy feas en aquellos siglos del siglo XVI, XV, XVI, XVII, ¿no? Sí. De gente que se les obligaba prácticamente a convertirse al cristianismo, porque de la otra manera, pues es también una idea un poco lamentable, ¿no? Pensando que si no, pues se iban a condenar, se iban a ir al infierno, ¿no? Pero la tolerancia y la convivencia para los que vivimos en el siglo XXI son el verdadero concepto, por lo menos en la cristiandad. De eso sí podemos estar seguros, o debemos estar seguros. Que es el verdadero concepto. Sí. Y no aquellos conceptos de que tenemos una fricción con otros. Sí, claro. Por eso te decía que la actitud ecuménica va por ahí, ¿no? De descubrir lo positivo que tienen, que es lo que aquí lo dice, y más todavía hablando de los otros cristianos, pues es admirable lo que dice aquí el Vaticano II. Dice: la Iglesia reconoce por varias razones estar unida con todos los que por estar bautizados se honran con el nombre de cristianos, aunque no profesen la fe íntegra o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, el Papa. Son muchos en efecto los que veneran la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida y muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador, y están marcados por el bautismo por el que están unidos a Cristo, e incluso reconocen y reciben en sus propias iglesias o comunidades eclesiales otros sacramentos. Muchos de ellos tienen también el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía, fomentan la piedad hacia la Virgen Madre de Dios. Hay que añadir también la comunión en la oración y en otros bienes espirituales,
y más aún cierta unión en el Espíritu Santo, que ciertamente actúa en ellos, fíjate, ¿no? El Espíritu Santo, la iglesia actúa en ellos con su poder santificante, por medio de dones y de gracias, y a algunos de ellos les ha dado incluso la fortaleza para derramar su sangre. Correcto. O sea que está reconociendo la iglesia cómo hay frutos de santidad, incluso en otras iglesias cristianas, ¿no? Por eso creo que mencionamos el otro día algo de esa terminología que hay que corregirla también. De hecho, el concilio también hablaba de eso, al hablar del ecumenismo, de que tenemos que empezar por eliminar todos aquellos términos que puedan parecer un poco hostiles, ¿verdad? Entonces, el llamar hermanos separados a otros cristianos que no son miembros de la Iglesia Católica, ya estamos diciendo algo negativo, ¿no? Porque ellos son los que se separaron, ¿verdad? Y nosotros somos los buenos. Los buenos. Sí, y bueno, dentro del cristianismo es verdaderamente muy compleja la cantidad de estos grupos hermanos, pero compartimos pues de entrada una fe en Jesucristo. Con otros grupos de religión, como es el judaísmo, etcétera, ¿qué compartimos directamente? La fe en Dios, la fe en el Espíritu, la creencia del Espíritu. Con los que tenemos relación, el cristianismo tiene relación con el judaísmo y con el islamismo. La relación con el judaísmo es una relación, pues, diríamos, la misma relación que tienes tú con tu hermana, que vienen de los mismos padres, que tienen la misma herencia familiar, pero llega un momento en que tú te casas, tienes otra familia, tu hermana se casa, tiene otra familia, pero hasta que han llegado al momento de casarse, pues eran parte de una familia. Entonces el judaísmo para nosotros hasta que Jesucristo viene como profeta, como es parte de lo que podemos decir de Jesucristo. Nosotros no le llamamos profeta porque le llamamos algo más, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero es un profeta, es un hombre que habla en nombre de Dios, ¿verdad? Y precisamente porque viene en nombre de Dios, viene a darnos una doctrina que, como él dice, viene a completar lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Para nosotros, pues, como cristianos, el Antiguo Testamento es nuestro prólogo, el prólogo a nuestra historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tenemos? Pues tenemos una relación, todo lo que supone el Antiguo Testamento es una relación riquísima para nosotros, de tal manera que nosotros también a Abraham lo llamamos nuestro padre en la fe, y Moisés lo llamamos un héroe o un profeta que sacó al pueblo de la esclavitud, etcétera, y comenzó, diríamos, con él comienza a existir el pueblo de Israel a partir de la salida de Egipto. Entonces, para nosotros es una imagen también que dentro de la espiritualidad del Nuevo Testamento es una imagen de Jesucristo. Él es el que nos va a sacar espiritualmente de la esclavitud. Lo que él hizo históricamente con el pueblo de Israel, Jesús lo va a hacer con nosotros espiritualmente. Entonces, hay textos sobre todo de San Pablo, donde nos dice pues cómo la historia del pueblo de Israel es una historia ejemplar para nosotros, de tal manera que lo que ellos vivieron era como un preámbulo y como un anuncio de lo que íbamos nosotros a vivir. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios comienza diciendo lecciones de la historia de Israel. Dice: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y bueno, y pues va recorriendo ciertas experiencias que ellos tuvieron, y dice después: estas cosas sucedieron en figura para nosotros, ¿no? Para que no caigamos en lo que bueno, pues sabemos como durante la travesía del desierto, pues fue una experiencia muy dura en la cual el pueblo de Israel pues se rebela contra Moisés, etcétera, se queja de Dios, etcétera, ¿no? Entonces reciben
sus experiencias de castigo, como las serpientes que les muerden, la sed, el hambre que tienen de vez en cuando. Y bueno, entonces todo eso dice para que nosotros no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no os hagáis idólatras al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de la serpiente. Ni murmuréis como ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces, la historia del Antiguo Testamento es una historia que, como un espejo, donde nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho, cómo nos hemos de comportar, cómo hemos de responder y qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Padre, cuando hablamos de religión, y en lo particular de estas tres religiones, todas comparten un bagaje muy importante ético y moral, que su seguimiento lleva al desarrollo del espíritu. ¿Por qué quienes estamos imbuidos en una religión, desafortunadamente hay que decirlo, no todos llevamos todo este código, no todos lo podemos seguir, algo se nos opone, somos muy egocéntricos, pero en todas y cada una de estas religiones vemos que los que somos los fieles, algo pasa con el espíritu, algo nos cierra la puerta para alcanzar una perfección por estos valores que es parte de la religión. ¿Por qué sucede esto? Bueno, personalmente diríamos que para nosotros como cristianos está bien claro, ¿no?, que precisamente Jesucristo viene a redimirnos. Es decir, que ciertamente que toda religión tiene un código ético de buenas costumbres. La expresión típica está en los mandamientos para nosotros, ¿no? Y esos mandamientos pues prácticamente son de un común denominador de conducta para toda gente, no solamente religiosa, sino inclusive para toda gente pues humanamente buena, que respeta los derechos ajenos y que respeta su condición humana. Pero pues sabemos cómo el ser humano está sujeto, ¿no?, sujeto a las influencias externas, está sujeto a sus propias pasiones. Es decir, todos sabemos que existe la envidia, que existe la avaricia, que existe el egoísmo, la lujuria, etc. Esas se llaman 7 pasiones. Entonces, ¿cómo te liberas tú de eso? Es decir, San Pablo mismo dice en su carta a los romanos cómo él, y pues nos llama la atención, siendo él quien era, dice: a veces hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Entonces, o sea, eso que comúnmente llamamos pecado en nuestro código religioso cristiano, pues es esa experiencia que tú dices, ¿no?, de que no siempre estamos a la altura del código moral o del código ético que nos debería de señalar o no señala en realidad nuestra forma de vida religiosa. ¿Existe alguien o algo que nos lo impida? Hacemos un corte y lo comentamos en unos minutos. Muchas gracias, en unos segundos. Gracias. Ven conmigo y participa en el próximo taller vivencial Abre tus caminos al éxito, el próximo 10 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde,
Este es un espacio donde podrás mirar qué es lo que te está atando para avanzar hacia donde deseas, para tener el empleo soñado, para encontrar la pareja, a quien amar y quien te ame. Aquí en Holística México, Las Flores 313, casi esquina con Periférico Sur. Mayor información en planeta2013.tv. Hola, soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a La Entrevista con Murphy, en donde hablaremos de los mejores temas sociales, culturales, espirituales, de espectáculos deportivos. Tendremos a personalidades expertas en el tema. Recuerda, cada sábado en punto de las 12 del día por planeta2013.tv. Te espero, planeta2013.tv web, donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria. Mondja, hallod, hangod túl kemény. Azt mondja halkan, ha a nap véget ér. De fekete-fehéret dúdolj színesen. Szabadot szépet, szépet fényesen. Muy bien, pues de vuelta. La religión lleva o conlleva este código ético, este código del bien, y que aparte es lo más apegado al espíritu, simplemente porque lo lleva de la mano a la evolución, que es una tendencia del espíritu mismo, evolucionar y perfeccionarse. Pero platicábamos hace unos segundos de que puede haber algo, alguien o alguna entidad que nos impida seguir este camino y al cual siempre le echamos la culpa. Incluso hasta hemos creado por ahí seres que son capaces de esto, ¿no? Que nos echan ahí todo para que no lo sigamos, Padre. ¿Quiénes son estos seres si es que existen? Bueno, pues sí, es un buen tema el hablar de esa fuerza que nos jala hacia el mal, porque bueno, estamos convencidos
como nos dice el primer capítulo del Génesis, que Dios creó al ser humano y todo lo creó bueno. Y al ser humano lo creó muy bueno, ¿no? Pero después de los 2 primeros capítulos del Génesis, donde se nos habla de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, viene el capítulo 3, donde se nos narra la caída o el primer pecado del ser humano, y se dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, ¿no? Entonces se presenta aquí a la fuerza del mal, al maligno, diríamos, porque bueno, decir la fuerza del mal, toda fuerza tiene que tener decir la fuerza del mal, así como dices, algunos identifican a Dios con una energía, pero es que las energías y las fuerzas no, pues, ¿de dónde salen? Tienen que tener algún causante, algún origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para nosotros, en nuestra tradición, aquí ya aparece en este capítulo 3, después de la creación, ya aparece el espíritu del mal metiendo la cizaña en la historia humana, ¿verdad? De tal manera que pues ya prácticamente, ¿no?, cambia el rumbo de la historia del ser humano a raíz de esta experiencia en la cual el ser humano se deja seducir, es decir, engañar por esta llamada serpiente. Pues es una imagen parabólica, ¿verdad?, para hacernos entender pues esta fuerza del mal en la vida del ser humano, presentarlo tan hermosamente. Y luego pues cuando vienen las palabras de Dios replicando a esta conducta del ser humano, pues le va a decir: Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esto es importantísimo, estas palabras, ¿no? Por una parte, pues la palabra de Dios nos hace conscientes de cómo ha aparecido el mal en la existencia, en la historia de la humanidad, y por otra, en cierto modo, nos dice que nosotros vamos a ser o somos incapaces de superar la fuerza de este mal. Y por eso dice que uno de nuestra raza, uno de nuestro linaje, aplastará la cabeza del mal, de la serpiente. ¿Quién es ese uno que va a aplastar la cabeza? ¿Cómo lo va a aplastar? Esa es toda una historia, pues, o la historia de la presencia de Jesucristo, de la venida de Cristo para nosotros, los cristianos, en este mundo. Tiene como razón de ser eso. Sí, padre. Ahora, en este lenguaje de parábolas, que aparte sí es muy bello, siempre hemos tenido desde niños hasta en películas, lo podemos ver en todos lados, aparecen unos señores chiquitos, flaquitos y que traen un tenedor, un trinche, ¿no? Que son los que nos llevan al mal, que son aquellos que nos impiden evolucionar, que son aquellos que nos maleducan. Estos señores andan por aquí, obviamente no, Bueno, pero ¿qué son? eso que llamamos los diablos o los demonios, ¿eh? Eso sí. Bueno, pues sí, digamos que ha tenido una influencia muy grande dentro de las religiones y de la espiritualidad religiosa, la influencia es decir, hemos identificado, así como decíamos que tenemos que identificar a Dios, que no podemos hablar de Él de una forma así general, ¿no?, como una fuerza, etcétera, sino que tenemos que identificar y tenemos nuestro nombre. Bueno, para nosotros tampoco tenemos un nombre específico para Dios, ¿verdad?, porque Dios no entra dentro de un nombre, pero lo identificamos con 3 personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. Pues también con este espíritu del mal lo hemos identificado con lo que comúnmente llamamos demonio, ¿verdad?,
o diablo, porque tiene muchos nombres, así como todas esas cosas que son muy importantes dentro de la vida humana, les ponemos nombres. En la Biblia, por ejemplo, pues el demonio, el diablo, Satanás, Lucifer, el maligno. En el Evangelio, Jesucristo, por ejemplo, le da dos nombres muy específicos, que son el padre de la mentira y el príncipe de este mundo. Entonces, bueno, ahora ya todo, viene el asunto de qué influencia tiene en la vida del ser humano. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, San Francisco, que es de la Edad Media, donde vemos las cosas así muy oscuras y que parece que la gente era muy tenebrosa, dice, fíjate lo que dice en uno de sus consejos espirituales: hay muchos que cuando pecan o reciben una injuria, con frecuencia acusan al enemigo, se refiere al diablo, o al prójimo. Pero no es así, porque cada uno tiene en su poder al enemigo, es decir, al cuerpo, por medio del cual pecan. Entonces, ese enemigo no era el diablo. Ese enemigo para San Francisco es el cuerpo. Por eso, bienaventurado aquel siervo que tiene siempre cautivo a tal enemigo entregado en su poder y se guarda sabiamente de él, porque mientras haga esto, ningún otro enemigo, visible o invisible, podrá dañarle, ¿no? Entonces, decimos que, pues, así como los seres humanos echamos mano, ¿no? Los grandes capos o gente que está en el poder, pues tienen otras personas que hacen el quehacer, ¿verdad? Existe el mastermind, el que dirige, pero luego hay otras personas que son los que ejecutan las órdenes, ¿no? Entonces diríamos que, en cierto modo, pues este maligno o este diablo podría ser el que se aprovecha de estas pasiones que nosotros tenemos, de esta condición humana nuestra frágil, porque este cuerpo nuestro, como he dicho, está sujeto a esas 7 pasiones que son las que le motivan o le manipulan a la hora de actuar, ¿verdad? Pero eso pues sí lo vemos, o sea, la gente sencilla de nuestras comunidades cristianas, de nuestros ranchos y barrios, pues fácilmente nos vienen: ay, padrecito, a ver si viene a bendecir la casa, porque es que veo unas sombras, porque mi hijo no puede dormir, porque se oyen ruidos, etcétera, ¿no? Entonces sí existe dentro de la condición religiosa de la gente esa tendencia a achacar o a pensar que las cosas así un poco difíciles, peligrosas, oscuras, o que le producen miedo e intranquilidad, se deben al demonio, ¿no? Eso es interesante dentro de la psicología religiosa, ¿no? Y pues en la Biblia, pues también, o sea, ya desde este tercer capítulo del Génesis, y después hay otros textos muy bonitos, muy interesantes en la Biblia, donde nos hablan de la intervención del diablo, ¿no? Uno de ellos es el libro de Job, ¿no? Como nos dice que Job era una persona que tenía muchos bienes, etcétera, había sido muy bendecido por Dios. Y bueno, pues el demonio como que tenía envidia de él y le pide a Dios que le deje intervenir. Dice: ya verás cómo, déjamelo a mí un tiempo y verás cómo, ¿no? Cómo cambia y no es tan devoto tuyo, ¿verdad? Tan bueno, ¿no? Tan bueno como parece ser, ¿no? Y Dios le da la oportunidad de hacerlo, y vemos pues cómo él tiene pues tantos problemas, tantas dificultades, pero Job permanece fiel a Dios a pesar de todo y confía que Dios le va a sacar de esas situaciones, ¿verdad? También el libro de Tobías tiene una historia muy bonita de precisamente una cosa que tiene que ver con lo que hoy día pues la gente busca mucho, que son pues el agua bendita, por ejemplo, dices, bueno, pues a ver, venga, para bendecir mi casa, para ver si ya
¿no? Desaparece el mal espíritu, ¿no? Y entonces aquí nos dice precisamente que había habido una joven, Sara, hija de Raguel, que pues había un espíritu, un demonio ahí en su casa, y de tal manera que se había casado 7 veces y los 7 maridos habían muerto, ¿verdad? Y entonces dice, cuando acabaron de comer, ahora que regresó Tobías, el hijo de Tobit, regresa con el ángel Rafael, dice, cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse y tomando al joven le llevaron al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos y en un instante le encadenó. Una historia muy bonita, muy interesante. ¿Cómo no? Ahora, estos seres, por lo que veo, entonces son más bien una parábola de una limitación humana. Una imagen es una imagen de la limitación. De la limitación humana. Padre, ¿qué impide que el ser humano enfrente esa limitación? Pues se impedirá cuando el ser humano no tiene la suficiente conciencia de los medios o no tiene la suficiente conocimiento de cómo puede enfrentar esos males que le enfrentan interiormente, espiritualmente. O sea, hay mucha gente que, pues por eso, porque no saben cómo enfrentar esa experiencia del mal, pues lo achacan a un espíritu malo y hay que actuar en contra de él, ¿verdad? Pues diríamos que es parte del desarrollo de la religión. Por eso pues se ve la diferencia que hay entre las personas o los grupos religiosos más desarrollados y los menos, ¿no? Que los menos desarrollados pues dan mucha cabida a la influencia del diablo, del demonio, mientras que los grupos más desarrollados pues no piensan necesariamente en esas cosas, sino que buscan otras razones interiores dentro del ser humano, de la fragilidad que el ser humano tiene, y ven la manera de crecer espiritualmente y de hacer frente a los obstáculos que él mismo, por su vulnerabilidad humana, puede encontrar. Entonces, obviamente que dentro de la iglesia pues tenemos toda una espiritualidad a través de la cual nosotros podemos crecer, ¿no? Y entonces, si la Biblia nos ha dicho que Jesucristo aplastaría la cabeza del enemigo, del demonio, pues ahí está tenemos el episodio de las tentaciones de Jesús. ¿Cómo lo hace? No lo hace físicamente, no lo hace con instrumentos, ¿no? materiales, ¿no? Sino que le dice, nos muestra los criterios, ¿no? Primero, no solo de pan vive el hombre, adorarás al Señor tu Dios, Él es el único Señor al cual debes de servir. Entonces nos da criterios de vida a través de los cuales podamos enfrentar esas tentaciones o esas seducciones que podemos experimentar frente al mal, confundiéndolo o pudiéndolo confundir con el bien. Padre, cuando el ser humano, el espíritu humano, cede a toda esta idea de tentación, cuando no lleva un camino o un esfuerzo de evolución hacia el bien, a la larga se está autocondenando a una tristeza, a una existencia triste. Claro, el ser humano cuanto más se encierra en su propia realidad, pues más se va a dar cuenta o va a experimentar su propia fragilidad. Es decir, que dentro de nuestra fe cristiana eso es clarísimo. El ser humano espiritualmente, moralmente no es autosuficiente, necesita de un Salvador, necesita de un ejemplo, de una doctrina que lo inspire, que lo guíe, ¿verdad? Entonces para nosotros está clarísimo, de tal manera que no solamente Jesucristo es un maestro, sino que es también un Señor, de tal manera que nos da
a través del Espíritu. Él nos dice cómo nos va a enviar el Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para poder vivir una vida como la que ha vivido Él. Y viviendo una vida, como lo escuchamos el Evangelio el domingo pasado en el Evangelio, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ningún espíritu, ni malo, ni medio malo, ni etcétera, podrá nada contra ti, porque tu corazón está centrado en Dios. Esto también es una puerta a ser feliz. Claro, por supuesto, que el amor es lo que te va a dar la felicidad. Cuando hay esa corriente de amor entre Dios y tú, pues ahí va a estar la felicidad. Y lo decía la primera lectura de la misa, que estaba tomada de Deuteronomio. Dios le decía: escucha, Israel, haz esto, ama a Dios con todo tu corazón, tenlo como el único Señor tuyo, para que seas feliz. Expresamente lo decía, para que seas feliz. O sea, lógicamente Dios crea el espíritu en el ser humano para que éste sea feliz. ¿Ese es su camino? Esa es la fuerza, precisamente, para que pueda comulgar con Dios, estar en comunión con Dios y encontrar su felicidad, porque, como recuerdas que dijimos el otro día, Dios, que nos ha creado para sí, nuestro corazón no puede descansar si no descansa en Él. La felicidad está en Él. Padre, le agradezco muchísimo, como siempre, su presencia. Les agradezco a todos su presencia, sus comentarios que nos han llegado sobre este programa, en lo particular al señor licenciado Pedro Calcaño en Chiapas, a Maite Ortiz en Valencia, a David de Barcelona, son los nombres que recuerdo, pero son muchos más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un honor tenerlo como siempre, Padre. Gracias. Un gusto tenerlo. Muchas gracias y buenas tardes. Boşuna kendimi